Otra información que se publica en la prensa de hoy es del Banco Central, que confirma el control que ha tomado absolutamente de la inflación, que va a conducir a que República Dominicana termine el año dentro del rango meta. Parece que eso no va a variar. El índice de variación mensual de los precios, el IPC, fue de 0.14% en el mes de noviembre de este año, situando la inflación interanual en 4%. Ese es el rango meta, 4% más o menos 1. El Banco Central ha ido tomando o tomó en su momento las medidas del lugar para controlar, reducir la inflación, que en un momento llegó a acercarse a 9% o superar 9% interanual a inicios de año, pero poco a poco fue cediendo, básicamente por la aplicación de políticas restrictivas, de política monetaria restrictiva, que fue el aumento importante de los tipos de interés. El tipo de cambio el tipo de interés de referencia subió y llegó a estar en 8.5% anual. El Banco Central ha ido bajándolo poco a poco, no puede hacer más de lo que está haciendo, a pesar de que ha alcanzado el rango meta de inflación, y ya la economía tal vez resistiría desde el punto de vista interno una reducción más importante del tipo de referencia, el tipo de interés de referencia. Está en 7% ahora mismo, pero la Fed no ha cedido mucho en Estados Unidos y no puede tampoco colocarse el interés, las tasas de interés que se pagan en el peso, igual o más bajita la que paga el dólar, porque entonces usted sabe lo que eso significaría, ¿verdad? Que nadie se queda con un peso en la mano y todo el mundo se va a dólares. Y entonces se generan las presiones sobre el tipo de cambio. ¿Qué es lo que yo digo? Y mire, aquí hay economistas, yo no soy economista, yo no tengo un título economista, yo soy un curioso de esto. Y yo veo economistas, gente que tiene título en su casa pegado en una pared, analizando la situación, por ejemplo, del crecimiento de la economía. ¿A que no vamos a crecer? Que nos vamos a quedar en 2%, en 2.5%. Bueno, pero es que no hay almuerzo gratis en economía, lo decía Friedman. O sea, usted genera un impacto por un lado, necesariamente eso tiene una relación en otro de las variables de la economía. En República Dominicana se decidió, como se hace en toda parte del mundo, eso es ABC de economía, de política macroeconómica, 101. Usted tiene que controlar sobre todo la inflación. Esa es la primera decisión que usted tiene que tomar. Si hay consecuencias en el crecimiento de la economía, bueno, eso se resuelve más para adelante. Pero lo primero es la inflación, porque es el peor de los impuestos, es la variable más crítica, es la que más problemas genera en toda la economía. Entonces usted tiene que tomar las medidas del lugar para controlar la inflación. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central? Y la tiene controlada, y eso ha sido una política acertada. Ha habido, y eso trae como consecuencia que a pesar de muchas medidas que se han tomado de política de expansión, de tratar de que aumente la actividad económica con inyección de dinero como medidas, digamos, de liberar recursos del encaje para la banca, para financiar o ir directamente a pymes o a proyectos de viviendas. Se han tomado diversas medidas en diferentes momentos del propio Banco Central. El gobierno ha intentado, todavía ayer estaba viendo la ejecución del presupuesto, cómo ha ido en el año, a ver si aumenta la capacidad de gasto en inversión para generar algún tipo de dinámica que revierta la ralentización de la economía que este año sin duda alguna se ha vivido. Y las expectativas de crecimiento han ido bajando, hoy está en 2.5 y tal vez llegamos ahí, tal vez no sé si lleguemos. El Banco Central no ha publicado todavía la cifra de noviembre. Entonces, bueno, ese sacrificio que hay que pagar. Ahora, malo es que no creciéramos y hubiera inflación, porque entonces te digo, entonces no fue efectiva las medidas que se tomaron desde el Banco Central. Pero como usted ve que la inflación está controlada, que el rango meta se alcanzó y que en un año, en 12 meses, el Banco Central logró ese control de la inflación que la Fed en casi 2 años no lo ha conseguido. Aquí lo hicimos en un año, bajo una serie de medidas que se tomaron en esa dirección. Bueno, lamentablemente un costo. Este año no se va a crecer mucho, ojalá que el año que viene la recuperación económica sea mayor. Pero, señores, si usted sabe un poquito de economía, deje de jugar con
con la gente diciéndole o criticando tanto la falta de crecimiento, como usted sabe que es una consecuencia de una política acertada que se tomó para el control de la inflación. O sea que la inflación, más que todo, su definición clásica es el aumento sostenido, un aumento sostenido en el nivel de precio. ¿Qué es esta explicación que ustedes acaban de escuchar? El control de la inflación, que ha sido una de las... Porque la variable básica, clásica, es esta, la inflación, y es la que todos los gobernadores del Banco Central, y específicamente esta administración, le pone más control. Porque no hay otra definición que el aumento sostenido de los precios. Es cuando tú pierdes el valor de tu dinero en tu bolsillo, pierde alcance, cuando tú con el mismo dinero compras menos. Entonces, a la razón de una serie de variables, de una serie de situaciones que se dan en el mundo, en tu entorno, por una circunstancia, por lo que acaba de ocurrir el 18 de noviembre, cualquier situación te hace afectar, porque cuando te afecta la producción, ahí viene ese problema. ¿Qué hace el Banco Central? Controlarla. Y yo voy a utilizar, ha sido mago, ha sido pertinente, tiene pericia, y sobre todo cuando tú controlas la inflación, eso de rango meta es hasta dónde no puede pasar. Y yo creo que ese anuncio de hoy es muy válido, porque siempre habrá que hacer reajustes. Y usted tiene que hacer reajuste también con sus propios gustos, con sus propias responsabilidades. Acuérdese que los precios no son estables. Acuérdese que los precios tienen, pero no aquí, sino, vamos a decir, el negocio aéreo. Cuando se produce una calamidad con el tema del petróleo, que nada más hay que hacer un puntico ahí y esos precios aumentan, eso tiene una cadena que va por todos los niveles corriendo, y eso termina, aunque usted no lo cree, en tu propio bolsillo. Pero bueno, ese anuncio de hoy más otras medidas que se toman en momentos en que vamos a cerrar el año, son dos principios básicos de todo ejercicio económico del que está gobernando, que es controlar la inflación y su potencial nivel de crecimiento, que desde hace muchos años la República Dominicana acusa crecimiento, situaciones que no se han dado en otras situaciones, ni siquiera en el nivel que nosotros estamos. Esas son de las buenas noticias. Ojo, no es que se está diciendo algo, sino ese control de la inflación, más los números como vamos a quedar el año, dentro de un nivel aceptable de las puntualidades que dijo el Banco Central, vamos por buen camino. Sí, claro que, y como le decía, es un tema de usted tiene que saber qué sacrificio paga. Y los gobiernos en todas partes del mundo, el sacrificio que pagan es crecimiento, pero no inflación. Mejor no crezco lo suficiente, mejor no se generan tanto empleo, mejor la actividad económica se reduce, pero control de la inflación. Eso hace todo el mundo. Los que no lo hacen, bueno, Argentina, Venezuela, ustedes elegimos en qué tipo de plato queremos comer. Si en un plato de estabilidad macroeconómica como aquí, o en un plato de desorden como en Argentina. Eso es todo lo que hay que ver. De lo otro que ustedes le digan, que se pasen gente criticando que no crecimos, que República Dominicana creció 5, pero el gobierno fracasó porque no crecimos el 5%, es un disparate. Eso es gana de manipularlo politiqueramente a la gente. Miren, dos puntos. El que dice eso o lo hace por política o no sabe de eso. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo me refiero a los economistas. La gente que no sabe de eso, bueno, yo lo entiendo. Por economistas que digan otra cosa diferente es que lo están intentando manipular. No hay otra y eso ha sido explicación. Siempre así, no con este gobierno, fue con el anterior, porque el mismo gobernador es don Héctor Valdés Albizu. Bueno, en esa misma línea, el Banco BHD ayer, que tuvo un tradicional encuentro con la prensa, invita a medios de comunicación, periodistas, opinadores como nosotros, directores de medios, en un encuentro siempre muy agradabilísimo, porque compartir con Josefina, con don Luis, con toda la plana mayor, don Steven Puig, toda esa gente. El actual presidente. El actual presidente ejecutivo, correcto. Es siempre grato. Yo no pude ir este año por aspectos relativos a la agenda personal que me lo impidieron, y desde aquí me excuso públicamente. Pero en el día de ayer tuvieron este encuentro, y entre otras cosas decía Steven Puig, el presidente, que el 2023 fue un año retador,
para la economía dominicana, porque así lo fue. Toda la situación de inestabilidad global, cuando este año, cuando no era un tema, era otro. Y mire cómo estamos acabando con un conflicto en Gaza, cuando no es un tema con una situación externa que afecte los precios del petróleo, es un conflicto diferente. O sea, ha sido un año complejo para la economía global y claro que sí para la República Dominicana, pero aún así, y bueno, valoró igual Steven Puig ayer este hecho de la inflación, el control que se ha tenido de la inflación en República Dominicana. Esa estabilidad le permite a los bancos tener sus inversiones de forma segura y apostar cada vez con más fuerza al crecimiento del país. Dijo ayer el presidente del BHD que la cartera de crédito aumentó en 19.2% en el banco y los depósitos crecieron 13.2% respecto al año anterior. Dice, y voy a leer lo que decía ayer Steven Puig, que fue, como bien señaló Luisín, la persona que se dirigió a los invitados ayer en el encuentro con la prensa. Dice, nuestro crecimiento se refleja en múltiples segmentos y productos, supera el crecimiento de la banca múltiple nacional. Dijo, por ejemplo, nos complace informarles que nuestra participación en el mercado de préstamos de la banca de personas y negocios MIPYMES incrementó 15 puntos básicos en los últimos 12 meses, alcanzando un 23%. Al comparar los saldos totales de pasivos de este negocio contra el sistema bancario, la participación del mercado del BHD pasó de 19.5 a 20.3 en los últimos 12 meses, para un aumento de 77 puntos básicos. O sea, que el Banco BHD aumentó su participación en el mercado de banca personas y MIPYMES, el mercado pequeño, no solamente los grandes préstamos, las grandes estructuraciones financieras, sino también el uso del Banco BHD por personas para pequeños emprendimientos, para su uso personal, y eso indica una expansión importante del banco. Así que desde aquí, felicidades por este y muchos otros logros que se mostraron ayer en este encuentro con la prensa. Reitero, nos excusamos desde aquí públicamente, pero estuvimos bien representados por Luisín, no por Geomar. Luisín fue el que fue, porque Geomar nos representa también, pero no de la forma más adecuada y el perfil que Luisín es el que nos representa casi siempre en este tipo de eventos. Ese encuentro que, como señala Oscar, es una tradición, me da mucha satisfacción. El BHD es un banco muy más que estable, es un banco digno de admiración por los valores que encierra en sí mismo. Esa descripción que hace Oscar Steven Puig, que es el presidente ejecutivo, también habló de la inversión en la feria inmobiliaria del BHD en Nueva York. Un mercado interesantísimo que tuvo muy buenos logros el BHD en Nueva York, porque el BHD ha venido caminando en todos los pisos donde hay la posibilidad de que el sector dominicano pueda beneficiarse de la holgura, el desempeño, la credibilidad del BHD, que hace todas sus cosas planificadas. Fíjense ustedes que el presidente del hall de todas las operaciones es don Luis Molina Checar. Ya ellos hicieron esa transición y está ahí Steven Puig, que es el presidente ejecutivo, y cada uno de las filiales tienen sus cabezas. Entonces, evidentemente que hicieron calificaciones de $35 millones solamente en 3 días en una feria inmobiliaria que hicieron en la ciudad de Nueva York. Cuando ya eso pasa, ya eso se llama el reflejo de la confianza, y que el otro elemento que no se queda atrás, el BHD, es la utilización de los canales digitales. Oigan bien este dato, expresado ayer. El 80% de los clientes del BHD utiliza los canales digitales. Eso ayuda muchísimo a las operaciones, al desempeño, a las facilidades, porque la banca digital llegó para quedarse y para una serie de facilidades. No dejar de olvidar las campañas en la sociedad, los aportes, el aporte del premio a las mujeres, que ya eso se ha convertido en una verdadera tradición, las mujeres que cambian el mundo, y así sucesivamente todas y cada una de las informaciones de los accionistas de esta institución, que están sumamente orgullosos del desempeño del BHD, que ha pasado por todos sus roles. Así que enhorabuena y muchas felicidades al banco por este desempeño una vez más aquí
en República Dominicana del VHD. Así es, una de las empresas más